Microcontroladores. Comunicación serie sincrónica. Capítulo 1. ¿Qué debemos configurar en una UART? En este vídeo iremos analizando qué registros o parámetros necesitamos para lograr la comunicación entre dos dispositivos a través de una comunicación UART. Empecemos. Habíamos mencionado en el vídeo anterior que en la comunicación serie sincrónica ambos micros tenían su propia fuente de clock, ajustada a la misma frecuencia o casi la misma. Entonces, podemos advertir que uno de los primeros parámetros a configurar es la velocidad de comunicación, es decir, la cantidad de bits a transmitir por segundo. ¿Puede haber una velocidad para la transmisión y otra para la recepción? No, en la UART la velocidad de transmisión y recepción es la misma. Lo que sí, en un micro podemos tener varias UART y cada una se configura de manera independiente. ¿Esas velocidades están predefinidas? Quiero decir, ¿son velocidades estándar? Depende del protocolo utilizado. En la siguiente tabla se puede visualizar los valores más comunes. Por ejemplo, una velocidad muy común en el RS-232 era y es 9600 bits por segundo, aunque cuando la comunicación era muy ruidosa se usaban velocidades menores. Actualmente, con enlaces de mejor calidad, estas velocidades llegan a 115.200 bps. Varios protocolos poseen velocidades similares al RS-232, aunque no todos. Lo interesante es ver cómo el RS-422 puede llegar a velocidades de 10 MB y la UART en su configuración típica no llega a 1 MB, siendo que el RS-422 está implementado con una UART. Tengamos en cuenta que estos son valores típicos. Una UART puede alcanzar los 10 MB o más, pero por cuestiones constructivas, estos dispositivos no suelen alcanzar esta velocidad. ¿BPS es lo mismo que baudios? No, aunque a veces pueden ser coincidentes. Veamos. La siguiente señal, más allá de las variaciones específicas, tiene la capacidad de realizar 10 cambios por segundo. Esta capacidad de cambios se denomina baudios o baud rate, es decir, que esta señal tiene 10 baudios. Si vemos la cantidad de cambios que posee esta otra señal, nos encontramos que también tiene la capacidad de realizar 10 cambios por segundo, es decir, 10 baudios. Decimos entonces que baudio o baud rate representa el número de cambios de estado o eventos de señalización que la señal tiene por segundo. Ahora bien, si nos enfocamos en la primera señal, vemos que por cada posible cambio se transmite un bit de información, es decir, que los valores posibles son 0 o 1. Esto nos da un total de 10 bits por segundo. En cuanto a la segunda señal, vemos que posee 4 niveles, 00, 01, 10 y 11, lo cual se consigue con 2 bits por cambio de estado, lo que nos da un bitrate de 20 bits por segundo. Decimos entonces que bitrate o cantidad de bits por segundo es el número de bits que se transmiten por unidad de tiempo entre dos dispositivos. Es la velocidad de transferencia de datos. Solo cuando cada evento de señalización transporta un bit es que coincide la velocidad de transmisión de datos en baudios y en bits por segundo. ¿Está bien que el 0 esté arriba y el 1 abajo? Sí, este esquema de codificación se denomina lógica negativa o lógica invertida. En esta codificación, un nivel alto representa un bit en 0 y un nivel bajo representa un bit en 1. El RC232, por ejemplo, usa esta lógica. Bien, una vez nos pusimos de acuerdo con la velocidad, lo que debemos hacer para sincronizar la comunicación es que el que transmite la trama de datos genere una indicación o marca de inicio, la cual pueda ser capturada por el dispositivo receptor. Para realizar esta marca, teniendo en cuenta que tenemos un solo hilo de transmisión por lado, lo único que podemos hacer es generar un cambio de estado en el nivel de potencial en el hilo de transmisión. A partir de este cambio, el lado receptor no solo detecta que inicia la transmisión, sino que también es la marca a partir de la cual debe contar la duración de cada bit. El nivel de reposo o idle está dado por un nivel alto, por lo que este cambio será siempre bajar la señal y mantener la marca de inicio durante la duración de un bit. De allí que su nombre sea bit de inicio o start. Una vez finalizado el bit start, vienen los bits de datos. Como dijimos en el vídeo anterior, lo ideal es leer el valor del bit justo en su centro. Para hacer esto, la frecuencia de muestreo debe ser más rápida que la frecuencia de la señal a transmitir. ¿Cuánto más rápido? Si todo fuese ideal, se podría suponer que al menos debería ser el doble o el cuádruple. Pero como el mundo no es ideal, la frecuencia de muestreo adoptada es de 16 veces la de la señal a transmitir. Veamos el porqué de esto en detalle. Supongamos la siguiente señal, la cual está bastante idealizada. Esta se transmite desde un dispositivo y es recibida por un segundo equipo.
Mencionamos que vamos a tener una frecuencia de muestreo 16 veces más rápida que la señal a transmitir, es decir, 16 muestreos por bit. El período que va entre dos muestras consecutivas se lo denomina intervalo de muestreo. Cuando se detecta que la señal pasa abajo, se inicia el proceso de conteo. En general, la UART detecta que la señal ha cambiado de estado en el primer muestreo inmediato posterior a dicho cambio, y no en el flanco descendente en sí. Es decir, el tiempo empieza a contar desde la detección de la señal en nivel bajo y no desde el flanco descendente de la señal. He aquí uno de los motivos por el cual la señal de muestreo debe ser bastante más rápida que la de la señal a transmitir. Se dejan pasar 7 muestras y en la octava se vuelve a capturar el valor de la señal. Si ésta continúa en bajo, se reconoce el bit de start y comienza el proceso de lectura. Pero, en rigor, la señal transmitida y por ende la recibida es un poco diferente. Los cambios de alto a bajo y de bajo a alto no son instantáneos. Conllevan un tiempo que se denomina tiempo de establecimiento, el cual suele ser diferente en subida que en bajada. Y por otro, no suelen ser tan rectas. En rigor, suele tener una forma más como la que sigue. A esta forma de señal se la denomina sobreamortiguada y el primer efecto que vemos es que aumenta el tiempo de establecimiento. Si se ajustan algunos parámetros físicos relacionados con la impedancia de los circuitos, se puede minimizar este tiempo llegando a un límite en donde la señal toma el nombre de críticamente amortiguada. Continuando con estos ajustes, podemos llegar a una señal subamortiguada, la cual se utiliza en algunos casos debido a que permite llegar más rápido a la zona de lectura segura, cosa que ya veremos. A simple vista, parecería que la detección del cambio de estado de la señal se ha movido un poco. Pero antes de hablar de a partir de qué nivel se considera que la señal está en alto o en bajo, podemos agregar el efecto del ruido. ¿De qué ruido?, preguntarán. Bien, diversos dispositivos pueden generar interferencias electromagnéticas, las cuales se inducen en el cable de comunicación en forma de ruido, y se suman a la señal transmitida alterando su valor. Algunos de estos dispositivos pueden ser motores, transmisores de radiofrecuencia, alguna parte del propio dispositivo o líneas eléctricas, entre otros. Esto, además de cableados inadecuados, problemas con la fuente de alimentación o conexiones defectuosas. Como pueden ver, las fuentes de ruido son muchas y diversas. Ahora sí, veamos cuándo se detecta que la señal pasó a nivel bajo. Para ello, debemos tener en cuenta que existen 3 bandas o zonas. Una en la que se garantiza que la señal está en alto, otra en donde se garantiza que la señal está en bajo, y la tercera es una zona en donde el valor de la señal no está definido. Si la lectura se realiza cuando la señal está en esta zona, el valor capturado puede resultar alto o bajo, y de allí que se la denomina zona muerta o banda de incertidumbre. Originalmente teníamos la detección en este punto. Ahora, en base a todo lo mencionado, esta detección se ha movido hasta el próximo muestreo. Una vez realizada la detección se temporiza medio bit, lo cual está determinado por la velocidad de la comunicación, y se hace la captura. Si se confirma que es realmente el bit de start y no el efecto del ruido, se temporiza un bit y se hace la lectura del primer bit de datos. Se temporiza otro bit, se hace otra lectura y así sucesivamente hasta finalizar la trama. Supongamos que justo al capturar el valor de la señal se encendió un motor que indujo un pulso sobre la señal, llevando su valor a la zona de incertidumbre o incluso más, llevando su valor al otro estado. Esto generará una lectura con un valor erróneo de la señal. Para minimizar este posible error, el protocolo considera 3 lecturas consecutivas por bit en lugar de solo una, quedándose con el valor que más se repite. Cada una de estas lecturas se realiza en el tiempo de muestreo, por lo que la lectura de un bit requiere 3 ciclos de muestreo. ¿Cuáles son estos valores de las bandas de potencial? Esto dependerá de la tecnología utilizada. En el caso de estar trabajando con señales TTL, tendremos que el dispositivo receptor tomará como nivel lógico 1 aquello que esté sobre los 2 volts y como nivel lógico 0 lo que esté por debajo de los 0,8. Todo lo que esté entre estos valores se encontrará dentro de la zona de incertidumbre. Si bien el microcontrolador adoptará un valor alto o bajo, este valor no se puede determinar con anterioridad. De allí que se denomina zona de incertidumbre. En caso de usar tecnología CMOS, tendremos que el equipo receptor tomará como nivel lógico 1 lo que esté sobre el 70% del valor de BCC,
y como nivel lógico 0 lo que esté por debajo del 30% de BCC. Si tenemos una tensión de alimentación o de referencia de 3,3 volt, estos valores serán de aproximadamente 2,3 y 1 volt respectivamente. Si usamos el RS232, encontramos bandas un poco diferentes. De 3 a 15 volt tendremos un valor lógico 0, mientras que de menos 3 a menos 15 volt un valor lógico 1. Recordar que un nivel alto de la señal no es necesariamente un 1. Esto puede ser un 1 o un 0 dependiendo del protocolo utilizado. Por otro lado, es importante separar la parte física de la comunicación de la parte lógica. En la parte física encontraremos consideraciones eléctricas como los niveles de potencial o capacitancias, consideraciones mecánicas como puede ser un tipo de conector y también la distancia máxima del enlace, entre otros. La UART quedaría circunscripta en la parte lógica de la comunicación, aunque hilando fino uno podría decir que la frecuencia de la comunicación impacta sobre la capa física. Pero bueno, esto sería parte de otra discusión. Continuemos. ¿Qué pasa si las frecuencias no son iguales? Hay una tolerancia. Esta depende de la velocidad de comunicación y cantidad de bits a transmitir por trama. Pero esto lo veremos en detalle en unos minutos. ¿Qué pasa si hay mucho ruido y se leen 2 de las 3 muestras mal? Hasta cierto nivel de ruido hay formas de detectarlo, no así de corregirlo. Pero mejor volvamos a la trama UART, en donde veremos más detalles respecto a la trama que nos permitirán entender algunos conceptos importantes y responder estas y otras preguntas. Teníamos la señal en reposo, en estado alto, y para indicar que inicia la comunicación se pone en bajo y se mantiene así durante un bit. A partir de allí comienzan los bits de datos. ¿Cuántos? Los que se defina entre 5 y 8 bits. Es decir, que tenemos otro parámetro a configurar, la cantidad de bits. Alguno se preguntará por qué 5 bits. Bien, tengamos en cuenta que este es un protocolo que tiene varios años, por lo que las necesidades y condiciones de entorno eran algo diferentes a los de la actualidad. Por ejemplo, los primeros sistemas de comunicación digital como los teletipo, TTI, utilizaban el código Baudot, que consistía en un conjunto de 32 caracteres, es decir, que podía transmitir una trama usando 5 bits. Y si se preguntan qué eran los teletipos, esa ya es una pregunta de historia. De hecho, algunos dispositivos actuales, como el LPC 845, solo permite configurar 7 u 8 bits de transmisión, e incluso 9, pero eso es tema de otro video. Habíamos visto que finalizada la trama, debíamos garantizar un tiempo de reposo, y esto lo hacíamos con la señal de stop. Ahora bien, ¿cuánto tiempo debemos mantener esta señal en alto? Esta se puede configurar en 1 o 2 bits de duración. Incluso, cuando la trama se configura en 5 bits de datos, la duración de la señal de stop se puede configurar en 1,5 bits. A partir de allí, la señal podrá continuar en reposo o iniciar una nueva transmisión. Analicemos esta situación. ¿Qué deberíamos hacer si cuando vamos a buscar el bit de stop no lo encontramos? Es decir, al momento de hacer la lectura de la señal, ésta se encuentra en bajo en lugar de estar en alto. Bien, aquí hemos detectado un error de trama. Y esto la UART nos lo va a informar a través de un flag. Hagamos un stop y repasemos los registros, flags y considerandos hasta el momento. A nivel de configuración tenemos velocidad de comunicación, cantidad de bits de datos y cantidad de bits de stops. A nivel de operación tenemos nuestro primer flag de error, la falta del bit stop, también conocido como error de trama. Y en las consideraciones, es decir, elementos que hacen a la comunicación, pero que no debemos configurar, tenemos: en reposo la señal está en alto, la frecuencia de muestreo es 16 veces mayor que la señal, los niveles de potencial dependen del protocolo a utilizar, y se hacen 3 lecturas por bit, quedándose con el valor más leído. Continuemos. Dijimos que teníamos la capacidad de detectar si había habido un error en la comunicación. Para ello, debemos agregar un bit más a la comunicación, el cual se utilizará para hacer esta detección. Este bit debe depender de los bits enviados, de manera que al recibirlos y al aplicar la misma regla que se utilizó para su generación, se puede detectar si hubo o no un cambio en un bit, es decir, un error. Veamos cómo se determina este bit extra. Mencionamos que este bit extra va a depender de los bits transmitidos. Si bien puede haber muchas maneras de obtener este bit extra, aunque la verdad a mí no se me ocurren muchas, la forma adoptada ha sido que la cantidad de bits en 1
incluyendo este bit extra, sea siempre par o sea siempre impar. Esto, de que sea par o impar, ya nos da la pauta de que algo deberemos configurar. Supongamos que seleccionamos que la cantidad de unos a transmitir, incluyendo el bit extra, sea par. Si tenemos el siguiente dato de 8 bits y contamos la cantidad de unos que posee, encontramos que esta cantidad es 3, es decir, impar. Para que la cantidad de unos a transmitir sea par, este bit extra debe ser, sí y solo sí, un 1. De esta manera, la cantidad de unos transmitida será par. Supongamos ahora este otro dato. Si contamos la cantidad de unos, encontramos que esta cantidad es 2, es decir, par. Para que la cantidad de unos a transmitir sea par, este bit extra debe ser, sí y solo sí, un 0. De esta manera, la cantidad de unos continuará siendo par. Ahora tenemos los mismos datos, pero queremos que la cantidad de unos a transmitir sea impar, obviamente incluyendo el bit extra. En el primer caso, tenemos que el dato ya es impar, por lo que para que la cantidad de unos continúe siendo impar, el bit extra debe ser un 0, mientras que en el segundo caso, tenemos que el dato es par, por lo que para que sea impar, el bit extra debe ser un 1. Como ya mencionamos, aquí hay un par de parámetros más para configurar. Queremos usar este bit extra, este bit de paridad, y esta paridad queremos que sea par o impar. Ahora bien, ¿qué ocurre si la paridad recibida está mal? Si, por ejemplo, configuramos que la paridad sea impar, pero los bits recibidos no cumplen con esta pauta. Pues bien, tendremos un error de paridad. ¿Qué pasa si se cambian 2 bits? Bien, en tal caso, la paridad no se habrá modificado, y el error no será detectado. Siempre que la cantidad de cambios sea par, no se puede detectar el error. Aquí, dos comentarios. El primero, si cambiaron 2 bits o más, el nivel de ruido debe ser muy alto o la configuración debe estar mal, por lo que lo más probable es que varias tramas lleguen con error. Si la capa de software que controla la comunicación tiene algo de inteligencia, descartará o reiniciará la comunicación. Segundo, si la comunicación en cuestión requiere mayor seguridad en los datos, lo que se suele hacer es agregar una capa de software por arriba del protocolo WARP, de manera de detectar o hasta corregir errores. Obviamente, esto irá acompañado de más bits de transmisión y en tal caso, lo más seguro es que se omita el bit de paridad. Pero esto excede el alcance de este video. Ok. Bien, a nuestros parámetros se le agrega la posibilidad de configurar que el dato tenga paridad, y en tal caso, si es par o impar. Y por supuesto, el flag de error de paridad. Volvamos a nuestros dispositivos y pensemos en lo básico. Los datos a transmitir y a recibir. Primero, debemos tener un registro en donde escribir el dato a transmitir, registro de transmisión o transmitter register. Ahora escribimos un dato, por ejemplo el 0x35, que por simplicidad lo suponemos de 8 bits, y que en binario será 00110101. Como ya deben suponer, ahora inicia el proceso de serialización. Debemos iniciar la transmisión de los bits de a uno a la vez. La consulta será entonces, ¿en qué orden se transmiten los bits? Este orden debe ser el mismo en el cual se reciben, caso contrario se habrá modificado el dato. Por norma se transmite del bit menos significativo al más significativo. Es decir, que acá no hay nada que configurar, por suerte. Entonces, se toma el bit menos significativo del dato a transmitir y se lo coloca en el puerto o pin de transmisión. Acto seguido, se coloca el siguiente bit y así sucesivamente. Por su parte, el dispositivo receptor irá recibiendo y acomodando estos bits. Una vez recibido el total de bits, estos se paralelizan y se obtiene el dato. Este dato se debe almacenar en algún lugar, por ejemplo, en el registro de recepción. Ahora sí, tenemos el registro y lo escribimos. Vemos entonces que requerimos un registro de transmisión y un registro de recepción. Pero, ¿vamos a usar el mismo registro para recibir los bits que para almacenar el dato recibido? Pues no. Usaremos un registro temporal o auxiliar para ir recibiendo los bits y una vez recibido todos los bits, se escribe sobre el registro correspondiente. Recibido el dato, alguien nos tiene que avisar que este ha llegado. Por ende, requeriremos de un flag que nos indique que el dato ha sido recibido. De manera similar, en el proceso de transmisión,
vamos a requerir también un registro auxiliar que serialice el dato y que alguien nos avise para volver a escribir el próximo dato. Esto puede ser cuando el dato sea transmitido, es decir, cuando todos los bits en el registro auxiliar se han enviado, o bien cuando el registro de transmisión se ha liberado, es decir, se ha copiado su valor en el registro auxiliar. Aunque a priori parezca que es lo mismo, no lo es, y la UART nos avisará las dos situaciones. En próximos vídeos profundizaremos este tema. Volvamos a la recepción. ¿Qué pasa si se recibe un nuevo dato antes que el registro de recepción haya sido leído? Lo primero es que hemos perdido un dato, obviamente. Por otro lado, ¿puede la UART saber que no ha salido el registro? Pues sí, puede saberlo. Entonces, nos puede indicar que el registro ha sido sobrescrito. ¿Y qué pasa si se sobrescribe el registro de transmisión? Pues sería un error de programación. Si el registro de transmisión no está disponible, no habría que escribirlo. Y si se lo hace, es un error del que programa. A nuestro cuadro de parámetros y considerandos le agregamos los registros de transmisión y recepción, los flags de operación básica para saber si se recibió un dato o se puede transmitir un nuevo dato, la detección del error por sobreescritura y el saber que los datos se transmiten desde el bit menos significativo al más significativo. Ahora bien, durante una comunicación se deberá estar todo el tiempo monitoreando si se ha recibido un dato o si podemos transmitir un dato nuevo, lo cual, como ya sabemos, es muy poco eficiente. Lo ideal sería contar con un sistema que nos interrumpa cada vez que haya una novedad que requiera atención. Y sí, las UART cuentan con un esquema de interrupciones que nos ha de advertir cada vez que se reciba un dato, se libere el registro de transmisión, se transmita un dato o se detecte algún error, en cuyo caso habrá que revisar los flags de error. Finalmente, los micros actuales le dan mucha importancia al consumo de energía, por lo que si un periférico no se está utilizando, es lógico que esté apagado. Por ende, es posible que haya que encenderlo al momento de querer utilizarlo. Hasta aquí, un cuadro bastante sintético de lo que debemos tener en cuenta al momento de configurar y utilizar una UART. Todos los dispositivos UART van a contar al menos con estos registros y en rigor varios más. Los nombres que estos registros reciben y la manera en que se deben utilizar ha de variar en cada familia de microcontrolador, pudiendo en algunos casos encontrar micros que poseen implementaciones pensadas para algún uso específico. Sin embargo, en todos los casos, estos registros van a existir y deben ser tenidos en cuenta en los dispositivos que formen parte de la comunicación. En este caso, vamos a tener que encender ambos periféricos, es decir, ambas UART, configurar el modo de operación, el cual debe ser igual en ambos dispositivos. Alguno podrá considerar usar interrupciones, otro no. En ambos casos usarán los registros de operación, usarán los flags en forma directa o a través de las interrupciones y deberán tener en cuenta los posibles errores en la comunicación. En este punto podemos hacer un paréntesis y mencionar que es muy común indicar la configuración de una UART como 9608N1, 19200-7E2, 115200-8O1. Esto hace referencia a los parámetros que deben considerar ambos dispositivos para comunicarse, en donde el primer parámetro hace referencia a la velocidad, el segundo a la cantidad de bits de datos, el último se refiere a la cantidad de bits de stop, 1 o 2, y el tercero a la paridad, en donde n significa no o sin paridad, e de even sería con paridad par, y por último o de odd sería con paridad impar. Esto continuará. Perdón, pero todavía falta ver qué pasa si las frecuencias no son iguales. Sí, continuamos. Por un lado, tenemos las velocidades estándar de la UART. Por otro, teníamos que cada trama se sincroniza con cada bit de start y que cada trama tiene unos 10 bits. En el peor caso, desde el punto de vista de la tolerancia, serán 12 bits. Uno de start, 8 de datos típico, uno de paridad, que sería máximo, y 1 o 2 bits de stop. Entendiendo que la desviación máxima es de medio bit por trama, tenemos que la tolerancia ronda el 5%, un poco más si transmitimos menos bits de datos. Y si usamos el bit de paridad y los 2 bits de stop,
llegamos al 4,16%. Pero son dos equipos, el transmisor y el receptor, por lo que el valor obtenido corresponde a la suma de ambos dispositivos, es decir que la tolerancia de cada equipo debería ser la mitad o menos. A esto hay que agregarle que el primer muestreo puede estar desfasado un 16avo de bit y además los tiempos de establecimiento que van a afectar más a las altas frecuencias que a las bajas. Entonces, podemos indicar que la tolerancia en frecuencias bajas es de aproximadamente el 2%, lo que daría en una transmisión a 9600 un rango que va desde 9408 a 9792 bps. A partir de los 19200, el tiempo de establecimiento toma más peso y la tolerancia se reduce a aproximadamente el 1%. Ahora sí, esto continuará.